Bienvenidos al podcast de Otras Políticas. Si no te ocupas de la política se ocupará de ti. Programa número 5. El escándalo del botellón. Se ha creado desde hace años en los medios de comunicación y a través de ellos en la política una guerra contra el botellón que reúne semanalmente a miles de jóvenes en toda España que se quiere convertir en un escándalo. En torno a este escándalo hay protestas y quejas, no tanto porque los menores consuman alcohol o drogas y las consecuencias de estas para la salud, sino fundamentalmente por las molestias que generan, sobre todo ruidos, suciedad y vandalismo. Entonces, nos preguntamos, ¿la guerra contra el botellón es un problema de salud pública o es un problema de orden público? ¿Qué alternativas de ocio, especialmente nocturno, se les ofrece a los jóvenes? Hola Enrique, ¿qué tal? Buenas. Hola, buenas. Hola Manolo, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, buenas. Y Carlos, muy buenas. Hola, buenas. Voy a dejar que seas tú, Carlos, quien presente a dos participantes especiales que tenemos hoy. Bueno, pues a cuenta de la especificidad de este debate, hemos decidido invitar a dos personas que creo que con su participación nos pueden ilustrar bastante sobre esta cuestión. Una de ellas es Anne-Sophie de la Dehesa. Hola. Hola, ¿qué tal? Profesora de secundaria, persona muy cercana al mundo juvenil y que de alguna manera, como profesora de filosofía, recoge sus expectativas, sus percepciones, sus vivencias, su subjetividad. Y por tanto, creo que nos puede ilustrar desde su sensibilidad y su percepción cuestiones interesantes en relación con este debate. Otra persona que ha venido hoy invitada es Candela Pérez. Hola, Candela. Hola, buenas. Candela es una chica joven de 21 años, muy próxima por la edad y por sus circunstancias, próxima a esta realidad también. Ha participado y ha estado en sus salidas y en sus momentos de ocio desde que estaba en la ESO, ahora está en la universidad. Y por tanto nos puede dar una visión de primera mano de lo que sucede, de cuáles son los entresijos de este fenómeno que conocemos como botellón, pero que seguramente tiene diferentes modalidades o diferentes estilos y que desde su percepción subjetiva como participante, si le sumamos una persona que tiene una capacidad por sus estudios y por sus características de poder analizar lo que sucede, también nos puede enriquecer este debate. Déjame preguntarte como punto de partida y como excusa para empezar a hablar, ¿el fenómeno del botellón es un problema per se o es el reflejo de un malestar generacional motivado por otras causas? Yo creo que las dos cosas. Por contextualizar este problema, yo creo que hay algunos datos que nos resultan convenientes poner encima de la mesa. A partir de el planteamiento que tú has hecho al principio, de si es un problema de salud o es un problema de orden público, esto nace de las primeras medidas que se toman en los años 90 en relación con medidas preventivas en el consumo de drogas, especialmente en el consumo, estamos hablando de los años 90, del consumo de heroína, como consecuencia, y el comienzo de los consumos más extendidos de cannabis. Como consecuencia de esto y alcohol. Como consecuencia de esto se toman algunas medidas que prohíben beber alcohol en la calle, que dificultan y sancionan actividades lúdicas y de ocio colectivos también en el espacio público. Y como consecuencia de esto no se podía beber alcohol por debajo de los 18 años, ni vender, ni suministrar, con lo cual se ponía, desde un punto de vista básicamente de orden público y de prevención de consumo de estupefacientes, se ponía una línea roja muy marcada entre el ámbito público y el ámbito privado, y entre las diferentes edades, de tal manera que hasta los 18 años no se podía permitir que alguien pudiera beber, es decir, que legalmente un menor, pudiera hacer ningún consumo en un espacio público, ¿no? Además de que no se le podía administrar en las tiendas, no se le podía vender nada de esto, ¿no? Esto
pasadas unas décadas o pasadas unos cuantos años, lo que ha ido generando es, entendiendo lo que se pretendía con la ley, que era dificultar el acceso de los jóvenes a sustancias que pudieran producir alteraciones y potencialmente adicciones. Al cabo de los años lo que acaba produciendo es, digamos, un problema sociológico, ¿no? Que ya no tiene que ver tanto con la prevención, sino tiene más que ver con otros aspectos que están relacionados con el ocio. Esto, en cierta manera, y ahí quiero dar entrada a Anne-Sophie y a Candela, esto, de alguna manera, digamos, siembra y pone la alfombra para que el joven, en sus deseos de expansión, caracterizados por la adolescencia, en un momento muy activo de sus relaciones sociales, de sus vínculos con sus iguales, pone la alfombra para que se produzca un doble espacio donde el adolescente joven busque espacios en el entorno en el que poder escenificar esa forma de vivir que le llama la propia naturaleza orgánica del adolescente, lo reclama, llene esos escenarios de escenas que a la larga luego nos han escandalizado por las consecuencias que han tenido en cuanto a problemas de delincuencia, de vandalismo, de excesos con diferentes sustancias, de comas etílicos, etcétera, ¿no? Con lo cual es importante que lo contextualicemos aquí, porque es un fenómeno que, sin ser específicamente un fenómeno español, sí que en España y en los países mediterráneos adquiere una dimensión especialmente intensa, ¿no? A partir de aquí yo quisiera preguntarle a Candela, bueno, que cuando Candela ya tiene 21 años, ya es una persona, digamos, hecha derecha, ya no está en la adolescencia, ya lo puede ver con un poquito más de perspectiva, ¿no? En sus participaciones, ¿cómo fue las primeras veces que te sumaste a una convocatoria de este tipo? A mí me ha parecido interesante lo que has dicho claro, la adolescencia como ese momento en el que uno también sale de su círculo familiar, ¿no? Y entonces va buscando y explorando otras posibilidades, otras perspectivas. Yo cuando estaba en cuarto de la ESO, más o menos con 16 años, pues fue la primera vez que empecé a participar en este tipo de pues sí, de botellones o de eventos sociales. Realmente yo creo que lo que nos motivó un poco a mí y a mi grupo fue que el parque o la calle eran espacios donde uno podía estar, donde realmente estábamos compartiendo un momento en el que nos salíamos de nuestra casa, de nuestros hogares, de nuestras rutinas, y entonces compartíamos ese espacio común y no molestábamos a nadie. Realmente podíamos poner música muy alto, no estábamos haciendo no sé, no teníamos dinero ni edad tampoco para poder ir a algún tipo de garito o a algún bar, pero sí que sentíamos esa necesidad pues de bailar, de explorar otras cosas. La gente empezaba a beber alcohol, así que yo creo que un poco esa fue la experiencia, es decir, la finalidad de buscar un espacio donde poder experimentar cosas nuevas y donde fuera nuestro, que no estuviéramos invitados por nadie, ¿no? Sí, a ese respecto a mí me llama la atención, porque yo también he conocido jóvenes que la oferta social que se hizo a cuenta de esta legislación, donde se prohibía el consumo de alcohol en las discotecas, comentaban que, bueno, como era ilegal el consumo de estupefacientes generalizada, pues en esas discotecas light que se pusieron de moda, pues tú no podías beber nada de alcohol, pero en cambio
corrían las pastillas, el éxtasis y tal y cual a tutiplén, ¿no? Yo creo que en una sociedad como la nuestra, que está bastante caracterizada por el consumo de alcohol en rituales de ocio, el hecho de que se prohibiera el alcohol en esas circunstancias lo que hacía era invitar el joven no se sentía satisfecho con las discotecas light, porque podía bailar, igual se tomaba algo porque se lo corría por ahí, algo ilegal, ¿no? Pero aún así no se sentía suficientemente satisfecho y sale al espacio público a consumir alcohol. Es decir, esto era bastante el tirón, ¿no? Y lógicamente el adolescente tiene una curiosidad innata por probar esas cosas que le alteran, que le hacen sentir cosas diferentes, que le producen estados que no conoce y que quiere acercarse a ellos, ¿no? De alguna forma, yo creo que luego la acción política que se lleva a cabo en relación con esto, derivado de los problemas de orden público, de ruido, de altas horas de la noche, de escándalos, etcétera, etcétera, la acción política lo que hace en muchos sitios es crear espacios específicos en lo público, espacios específicos para que se produzcan estos rituales, ¿no? Y se crean los botellódromos, ¿no? En diferentes ciudades, generalmente en el este radio, en zonas, en aparcamientos de hipers, ¿no? En fines de semana, pues se permitía el que se pudiera celebrar un macro botellón, y estamos hablando de asistencias de miles de personas, de miles de jóvenes, ¿no? Tremendamente marcado, ¿no? Y también te preguntaba, Candela, tu percepción en relación con lo que sucede en un botellón, supongo que cambiaría mucho de los primeros momentos en los que asistías a esto, que supongo que estarías una mezcla de curiosidad y de cierto temor, ¿no? Por lo que pudiera suceder allí. ¿Cómo ha ido evolucionando con el tiempo a medida que has ido creciendo? Pues mira, yo creo que realmente la finalidad del botellón es una suerte de consumación de un estado distinto, ¿no? Es decir, es la búsqueda o el acercamiento de las personas que están participando en ese ritual para entrar en otro estado. Entonces también se generan vínculos así afectivos distintos que pueden afianzar vínculos previos o que pueden desarrollarse en el momento. Entonces yo creo que en las primeras veces que yo haya podido participar de este tipo de rituales, como los has llamado antes, era más desde una perspectiva... yo creo que tenía un pie dentro y otro fuera, ¿no? Porque de alguna forma era, pues sí, un poco de curiosidad, pero sentías que era algo muy ajeno, ¿no? Luego, según vas creciendo, yo creo que te puedes ver más o menos inviscuido, y entonces se genera como un sentimiento así de grupo fuerte, pero a la vez creo que también es un momento en el que uno también se puede sentir muy solo. Es decir, hay como mucha cabida a que empiezas a beber o a consumir lo que sea, te metes en tus circunstancias, en lo que tengas en la cabeza. Entonces es un momento en el que también puedes estar muy solo estando acompañado, ¿no? Yo creo que eso también habría que tenerlo en cuenta. Y que luego llegas a casa y dices, vaya mierda, ¿dónde he estado, no? No sé. Sí, pero pese a que pueda haber sido la experiencia no satisfactoria, en realidad no te cuestionas tampoco el no ir a la siguiente, ¿no? Hasta ya pasa un tiempo, por lo menos. Claro, exactamente. Yo creo que también una de las finalidades es salir de algún tipo de existencia rutinaria que podamos tener todos, tanto estudiantes como gente que trabaje. Entonces se generan esta suerte de reuniones, de rituales así que tienen un carácter cíclico. Entonces cuando estás en ello
pues estás disfrutando y luego a lo mejor sales y la motivación de tu semana es que el fin de semana vuelva a suceder lo mismo. Pero en el fondo, Candela, Anne-Sophie, estamos hablando de más de lo mismo de siempre. Quiero decir, estamos hablando de sexo, estamos hablando de alcohol, estamos hablando de drogas, estamos hablando de sentimiento de pertenencia, estamos hablando de adolescencia, nada muy distinto. Lo que sí que es un elemento diferencial, quizá no es tanto la escena como el escenario, ¿vale? Entonces, en ese sentido quería preguntarle a Anne-Sophie, ¿cómo es para ti, de tu experiencia personal y de tu relación con los jóvenes, cómo crees que son estos escenarios, ¿no? ¿Con qué características tienen? Bueno, yo creo que en este tipo de escenario, como bien estabais diciendo, no hay límite, ¿no? O sea, si bien en mi época se trataba de ir a una discoteca, que normalmente podías acceder al alcohol y si no querías, no. Es decir, que te tomabas otra cosa y no pasaba nada, pero sabías que podías. Pues en ese tipo de escenario todas las relaciones estaban, digamos, condicionadas, ¿no? Ibas a saludar a uno, todo estaba mucho más contenido. Ahora no hay contención de ningún tipo, ¿no? Es decir, que ellos directamente, pues como estabais diciendo, se lanzan a unos tipos de experiencias y desde mi punto de vista yo creo que se genera una distancia mayor con respecto de de las actitudes que se deben de tener en otros escenarios. Es decir, que hay una, ¿cómo se dice? Una distancia muy grande entre lo que se hace el fin de semana y lo que se hace entre semana. En todo caso, la lucha, por decirlo de alguna manera, frente a la educación, es decir, que del fin de semana, de repente entre semanas, se pasan a plantear, digamos, actitudes de estudio o problemas que hay que resolver y tal, y no sé qué. Frente a eso, yo creo que encuentro muchísima más dispersión, es decir, los niños están más dispersos. Y, niños y no tan niños. Claro, es que yo les llamo niños. Son menores porque legalmente son menores, pero en realidad estamos hablando de chavales. Y no, en realidad no, es que ahora los macrobotellones que se hacen o que se hacían, por ejemplo, en las universidades, pues San Cemento, San Canuto, la gente va como un pretexto, pero te encuentras a gente muy mayor, que ya no son ni universitarios ni nada, y todos comparten ese mismo escenario. Aunque a lo mejor no los mismos estados, ¿no? Pero es una búsqueda común, yo creo. Con lo cual no hay un rasgo de edad, no hay un rasgo de edad determinado. Caben diferentes edades, pero sí que podemos decir que es un rasgo generacional, ¿no? A mí, de lo que ha dicho Anne-Sophie, hay un tema en el que quiero subrayar un poco, ¿no? En relación con la diferencia no de la escena sino del escenario, ¿no? Que es la actitud de incontinencia, es decir, la actitud de un poco de vale todo, ¿no? Este rasgo, os pregunto a las dos invitadas hoy, este rasgo de incontinencia, ¿creéis que denota una cierta, emocionalmente hablando, una cierta desesperación por parte de esa generación? Hombre, yo creo que por una parte no lo llegaría a llamar tanto desesperación, pero yo creo que sí un poco de búsqueda. Es decir, conozco a mucha gente que dice que si no ha consumido alcohol o si no tiene una gota de alcohol en el cuerpo, no puede hacer determinadas cosas que en un estado de sobriedad no podría hacer, ¿no? Es decir, es como la excusa o la inhibición que desencadena una serie de factores en los que uno puede de repente decir lo que piensa realmente, hacer lo que le gustaría hacer. Entonces es una especie
Yo lo veo así, como si fuese una especie de excusa. Entonces, luego también por otra parte creo que a lo largo del botellón se pasa, el propio botellón como ente en sí pasa por distintas fases, al igual que el estado de una persona que haya consumido alcohol, de un borracho, porque cada persona es un mundo, ¿no? Pero sí que suelen suceder distintas fases, pues que en una a lo mejor estás más alterado y quieres bailar, quieres saltar, quieres hacer lo que sea, en otro estás más filosófico o te van más las tertulias, en otro momento de repente te acuerdas de algo que te haya podido suceder en tu día a día y entonces te deprimes un poco, es decir, creo como que se van pasando por distintas fases. Una cierta oscilación, ¿no? Exactamente. Pero yo donde iba, Candela, es el alcohol como detonante de una necesidad de desinhibición, también es una constante que ha sucedido a lo largo del tiempo, ¿no? En las culturas mediterráneas, que es una cultura claramente marcada por lo báquico, ¿no? Un poco por todo esto, por el dios del vino, ¿no? Bueno, llámesele cerveza, llámesele ahora destilados o como queramos, o canutos. Esa necesidad de desinhibición es característica de esa etapa, ¿no? Pero esa incontinencia, ese vale todo, ese voy a saltarme todas las líneas rojas, ya no es solamente una situación de desinhibición, eso tiene que venir precedido de un estado más cotidiano en el cual tu nivel de insatisfacción es más alto. Tu nivel de malestar vital, por llamarlo de alguna manera, es más alto. Y eso creo que tiene la contrapartida de que efectivamente el fin de semana la actitud ante estos rituales de interacción, como dice el especialista, de pertenencia, de diversión, etcétera, alcanzan unos niveles que diríamos que son preocupantes a ese nivel, ¿no? En ese sentido. Bueno, la pregunta a lo mejor a hacerse es si esta sociedad, que también que tan autocomplaciente es, ¿no? En su forma de pensar y de actuar, no se está dando cuenta de que las nuevas generaciones se sienten no insatisfechas, sino más profundamente insatisfechas. Claro, este escenario, estamos hablando de una sociedad que es una sociedad consumista, con un montón de recursos, son sociedades ricas, son sociedades caracterizadas por una abundancia, y que en cambio ciertas necesidades vitales de la persona no están siendo recogidas suficientemente, ¿no? Y ese malestar que acaba generando lo que produce es una especie de explosión loca, una explosión desestructurada, una explosión adictiva y una explosión que en un momento determinado pues puede generar problemas adicionales que al final se acaban convirtiendo en problemas más serios, ¿no? El nivel de consumo en ese sentido de las sociedades modernas europeas respecto al consumo de sustancias, bueno, pues no hay que echar más mano a las estadísticas para darnos cuenta de lo que estamos hablando, ¿no? Esta sociedad está creando, y las nuevas generaciones son su principal reflejo, seres especialmente desesperados, alienados, etcétera, etcétera. Es una pregunta que lanzo a todo el foro. Bueno, yo creo que el botellón al sistema, al poder, le beneficia. Es decir, es una válvula de escape de rebeldes, y un rebelde, o de rebeldía ante el sistema. Pero es rebeldía por frustración, por sentirse excluido. Es decir, por no tener acceso a una serie de cosas, pero nada más, no porque el modelo en sí no les valga. Entonces, el poder siempre necesita los rebeldes pues, para justificar una serie de acciones, es decir, para más control, para fomentar el miedo, para una serie de cosas que le siguen perpetuando. Distinto sería si estas reuniones de jóvenes
a lo mejor no tan masivas, no fueran de otro tipo, fueran no de rebelarse contra el modelo porque no tiene sitio en él, sino de crear un nuevo modelo. Es decir, yo no sé qué pasaría si hubiera una manifestación artística o de silencio, de lo que fuera, de cientos o miles de jóvenes que no molestan y que encima benefician al barrio y a los demás. Es decir, el botellón hay una doble moral. Es decir, por un lado se condena, pero por otro lado se tolera. Vamos, de hecho hay botellódromos en las afueras de los pueblos para que vayan allí a ponerse hasta el culo y no molesten. Yo creo que hay un poco de eso también. Sí, hay una actitud socialmente bastante hipócrita en relación con esto. Sí, totalmente. Bueno, a mí me parece que la propuesta o lo que indicas respecto a qué pasaría si las nuevas generaciones, su malestar o su insatisfacción la expresaran de formas distintas, lo que sucedería. A mí me parecería muy interesante que se pudieran dar estas realidades, ¿no? Manolo, ¿querías comentar algo? Sí, bueno, aparte lo ha comentado Enrique. Candela plantea que el botellón, asumiendo que no es lo mismo la fiesta de 30 o 50 personas en la que hemos podido participar cuando éramos adolescentes, jóvenes, a una fiesta donde hay 30.000 personas, bueno, pues eso a lo mejor se explica por el mero recurso tecnológico, ¿no? Pero Candela explicaba, bueno, todo esto supone una liberación, es una forma de liberación, bailas, ríes, estás con amigos, bebes, no sé qué. El punto que a mí me interesaba resaltar, pero que en parte lo ha comentado Enrique, es cuando adquiere ya ingredientes, por decirlo así, como salen en los medios de comunicación, antisistema. Enrique dice, bueno, es el punto de rebeldía, que a todo sistema, a todo modelo social o poder, pues le viene bien. Yo diría una cosa más, es que probablemente, yo diría casi seguro, este modelo de sociedad, aún sin crisis, aún con una perspectiva para los adolescentes de que van a colocarse a trabajar, van a tener su vivienda, van a poder hacer su familia cuando quieran, autonomizarse, van a poder, digamos, progresar al modo en que ha sido así durante en la última o anterior generación, aunque no hubiera crisis, la pregunta es, ¿este modelo no deja sin resolver determinadas aspiraciones personales como para que hubiera una frustración y una insatisfacción? Es decir, el modelo da de sí lo que da de sí. Nuestro modo de convivencia, de éxito personal vinculado a lo profesional, a lo económico, nuestro modelo de relaciones sociales, de relaciones afectivas, es decir, todo esto deja una serie de flecos que probablemente es inevitable que haya frustraciones personales, insatisfacciones, porque si esto es la vida, aunque me haya ido muy bien, pues dicho en castizo, vaya mierda. Entonces, de alguna manera, el baile, el alcohol en ciertas dosis, otra cosa es cuando hay, digamos, dosis ya muy altas y afecta a la salud, pero el alcohol en ciertas dosis, lo báquico, como decía Carlos, el baile, el sexo, las risas, que todo eso puedan ser vías de liberación de frustraciones que van a existir siempre. O, ¿qué es lo que quiero acabar? O es que cabe imaginar que este modelo, incluso perfeccionado, en el mejor de sus horizontes y de sus escenarios, pueda resolver todas las aspiraciones humanas que hay. No. Bueno, es que me parece muy interesante lo que dices, ¿no? Porque a la hora de dar clase, cuando, por ejemplo, en filosofía, cuando planteas problemas humanos profundos, ahí sí que hay una respuesta. Y es sorprendente porque yo creo que hay una especie como de diferencia, ¿no? Me da la sensación de que actualmente la gente joven tiene una relación con el placer, digamos, completamente distinta a la de hace unos años. Es decir, que ellos están recibiendo una serie de inputs, ¿no? Pues vía teléfono móvil, lo que sea, ¿no? Este
siempre están intentando, están a la espera de ser sorprendidos, ¿no? Hay que agarrarles siempre con algún tema que les impacte. Ellos lo que quieren o están acostumbrados a ser impactados constantemente, ¿no? Entonces, claro, en ese sentido, y lo que estaba hablando antes, ¿no? Hay una diferencia muy grande entre plantear esto que estás diciendo tú, ¿no? Problemas realmente humanos, profundos, ¿no? Este sistema realmente va a solucionar mi vida o esto que estaba hablando Carlos, ¿no? Esa sensación como de desesperación, que yo sí creo que la encuentro en la gente joven, de verdad, porque, digamos, está todo muy desestructurado, ¿no? Y a la vez hay una especie, yo no sé si Carlos está de acuerdo, ¿no? Hay una especie como de enganche al impacto, ¿no? Yo me asomo por las clases y veo que los profesores siempre están buscando cosas que impacten para que ellos se den cuenta, ¿no? De lo que se está intentando transmitir y tal, y creo que se está generando un círculo muy extraño, ¿no? Carlos, ¿tú qué piensas? Sí, yo creo que las nuevas generaciones, yo creo que hay dos rasgos distintivos en esta modificación del escenario que hemos mencionado antes, que nos caracteriza como sociedad. Una primera es esto que estás indicando en relación con el grado de sobreestimulación, lo cual no somos muy conscientes la generación de los más mayores, porque los chavales están permanentemente bombardeados por esos estímulos y están como bastante sobreestimulados. Y eso produce unos efectos de excitación donde ellos se sienten atrapados, porque por un lado son víctimas de esa excitación, no siendo muy conscientes de esa sobreestimulación, al tiempo que no saben salir de ella y la demandan de alguna manera, ¿no? Con lo cual esto provoca estados un poco contradictorios que buscan vías de escape muchas veces un tanto excéntricas, estrafalarias y incluso yo diría que puede ser autodestructivas en momentos determinados, ¿no? Como primer rasgo característico social importante de este nuevo escenario, o de un escenario que lleva un tiempo presente. Y segundo, un aspecto que no está demasiado bien tratado o suficientemente bien tratado desde los estudios sociológicos, que es el tránsito de una sociedad que las generaciones anteriores está ya muy incorporado, muy integrado, como es el tránsito de modelos sociales relacionados con el trabajo hacia modelos sociales basados en el ocio. Es decir, como sociedades tenemos el reto de llenar de contenido ese ocio. Ya no es un ocio de descanso y desconexión de lo laboral o de las ocupaciones que se lleven a cabo, sino el ocio como elemento de satisfacción por sí mismo, ¿no? Y por tanto, esto que lo han copado de forma masiva e invasiva las tecnologías a través y las redes sociales, a través de videojuegos, de un montón de acciones de marcado carácter tecnológico y adictivo, no hemos sabido como sociedad dar alternativas reales a lo que debe ser el ocio, que debe ser lo que no se puede llegar a hacer en otros escenarios de trabajo o en otros escenarios de tarea. Es decir, de la misma manera que te puedes reunir a beber una litrona o a fumar unos canutos, te puedes reunir a filosofar, o te puedes reunir para hacer un vídeo, o te puedes reunir para conversar sobre tus dificultades personales, o te puedes reunir para compartir tus ilusiones de un mundo mejor. Quiero decir, hay muchas formas de ocio posibles donde no han tomado cuerpo, porque creo que hay una presión importante hacia estas generaciones en términos de entenderlos como consumidores, no en términos de entenderlos como nuevas generaciones que pueden aportar y modificar sustancialmente un sistema. Por eso estoy de acuerdo con Enrique en que esto favorece al propio sistema, llamémoslo así genéricamente, que bueno, habría que analizar en qué consiste eso, ¿no? Y por tanto, se siente contento ese sistema, se siente contento con tener seres en un estado un tanto alienado, ¿no?
Yo diría que hay desde un punto de vista ya estrictamente psicológico, psicosocial, yo diría que la actitud de las nuevas generaciones de forma generalizada es una actitud de implosión. En vez de explotar hacia afuera, donde en las generaciones que tienen que ver con después de la Segunda Guerra Mundial, con lo del 68, la revolución hippie, etcétera, etcétera, o la alternativa hippie, estos, que por tanto era una actitud de explosión hacia otros derroteros, esta actitud es implosiva. Y esto me parece preocupante. No sé cómo lo ves, Candela. Perdón. No, bueno, yo quería recoger también algo que antes he escuchado que también ha mencionado Manolo, que es esta perspectiva de que esto es un poco que el botellón es algo antisistema, o que somos una especie de rebeldes que nos rebelamos contra el sistema, pero a la vez que al sistema le beneficia o que está propiciado por ello. Entonces me estoy acordando de una vez que hace unos años fui a unas fiestas. Y entonces recuerdo que cuando salíamos a las 6 de la mañana, que estábamos cogiendo el autobús, estábamos, claro, en las afueras, ¿no?, de la ciudad, en Las Rozas. Y entonces, cuando cogíamos el autobús para... Las Rozas es una ciudad satélite de Madrid, para aquellos que no estén familiarizados. Y cuando estábamos volviendo a Madrid, pues me acuerdo que había unos policías que nos estaban organizando, ¿no?, en fila, tal. Entonces sentía que eran completamente niñeras, que éramos el ganado y adocenado, y nos estaban metiendo en el autobús, porque de hecho recuerdo a uno que nos decía: venga chicos, desfilando, tal, que esto es lo único bueno que vais a hacer en el día. Es decir, es como... volver a casa. Sí, el estar así ordenaditos, ¿no? Después de haber estado bailando y despasando muchísimo, pero... entonces me dio esa sensación de que por una parte nos estaban propiciando el espacio haciendo este tipo de fiestas, porque había como pues música así al aire libre, ¿no?, lo que ahora se llama discoteca móvil. Entonces, que estaban propiciándonos el espacio para desarrollar ese tipo de actividades, y al mismo tiempo nos trataban como borregos. Claro, nos estaban tratando como si fuéramos subnormales. Es decir, tenéis aquí vuestro espacio para desarrollaros, pero es un tipo de desarrollo que no permite ninguna evolución, ¿no?, del individuo. Entonces, en ese sentido, lo que tú también estabas hablando de la implosión es que yo creo que es un poco lo que yo estaba hablando antes cuando digo que en este tipo de espacios uno también puede sentirse muy solo. Es decir, uno está continuamente a la búsqueda de cosas que le sorprendan, de estar con la gente, pero por otra parte también cabe la posibilidad de que te sientas completamente ajeno a la situación, porque piensas que estás por encima de ello a la vez. Es que no sé muy bien cómo explicarlo, pero sí que es cierto que creo que en nuestra generación estamos a la espera de ser sorprendidos continuamente, por lo menos en la mía, y cada vez más. Entonces estamos como ante esa búsqueda incesante. Así que sí es cierto que creo que se trata de una generación en la que el modelo que se está construyendo está orientado hacia el ocio, pero luego creo que cuando se llega a este tipo de ambientes, no sé, o sea, hay como mucho prejuicio. Es decir, cuando de repente no te gusta participar, también hay una suerte un poco por parte de tus amigos o de gente de cómo no te va a gustar, ¿no? Entonces tú te sientes un poco mal y te obligas a ti mismo a que te satisfaga y que te guste, claro. Bueno, esa es la presión social típica de los grupos de iguales, ¿no? Bueno, yo recuerdo un amigo de Candela que en un momento dado se fue a un botellón con un juego de té con unos amigos y se pusieron ahí a tomar el té a modo de provocación, ¿no? A hacer un picnic al estilo victoriano y tal, ¿no? Es verdad, claro.
ese tipo Bueno, de... pero eso que estás diciendo, de que simultáneamente se produce una sensación de que quiero participar y esto es lo que hay, aquí debo divertirme, y la sensación a toro pasado de, bueno, y esto es todo, y aquí, y ya está, ¿no? Y no... y me quedo más o menos igual. O incluso en el mismo momento. O en el mismo momento. Como de decepción, ¿no? Porque se genera una situación en este tipo de modelos basados en el ocio en el que tú estás esperando que llegue ese punto, ¿no? Uh-huh. Entonces, llega y de repente a lo mejor te ha podido decepcionar y así que se crea otro tipo de insatisfacción. Eso justamente en ese espacio el que se supone que está planteado para liberarte de insatisfacciones que puedas tener a lo largo de tu vida. Pero eso es diaria. Característico, Candela, de que el modelo de ocio es un modelo de ocio consumista. Es consumidor, ¿vale? Entonces es muy típico de tener unas expectativas altas, recibir unos inputs limitados y generar finalmente una cierta sensación de frustración o de insatisfacción. Es porque el modelo de ocio es típicamente consumista, es decir, no deja pozo, no deja descubrimiento, no deja ampliación, no deja una serie de sensaciones que a ti te permiten dimensionarte como individuo de forma distinta. Uh-huh. Es porque es consumista. Y es que creo que se favorece ese modelo consumista, ¿no? Y no tenemos otro modelo de ocio. O sea, cuando muchas veces hablando con los padres en relación con estas cuestiones, es que es paradigmático el éxito que tiene, por ejemplo, unas fiestas como los Sanfermines. Los Sanfermines es el desparrame a lo bestia a cuenta de las fiestas populares de Pamplona, donde es ponerse y luego ponerse. Uh-huh. Y da igual que sea el encierro, los toros o los espacios que se crean entre unas y otras actividades. Con lo cual, se acaban los Sanfermines y como persona, ¿qué has vivido? Pues en realidad una semana de desfase sin límite ninguno, ¿no? Sí, bueno, yo quería también hablar de lo que no es ocio, quiero decir, porque eso yo creo que ha cambiado bastante. De una forma, si se puede generalizar, que no lo tengo muy claro, ¿no? Pero por ejemplo, ahora para muchos chicos que, bueno, pues medianamente se responsabilizan de sus estudios y demás, el peor castigo que les puedes hacer es decirles que no van al cole, porque les entra una angustia que eso no es propio de generaciones anteriores. Quiero decir que también hay una especie como de autoexplotación, si se pudiera decir de esta manera, ¿no? Eso, porque tú antes estabas hablando de una implosión, ¿no? No solamente yo creo que a la hora del ocio, sino a la hora del trabajo también. Es decir, que hay una correlación con la voluntad y la voluntad de trabajar que yo creo que se está manipulando bastante, ¿no? Porque digamos que estamos en la sociedad del tú puedes, ¿no? Entonces tú eres el que puedes hacer todo y no sé qué, y al final uno, yo creo que también se están desdibujando ahí los límites, ¿no? Porque tú tienes que trabajar, pero no hay un límite de decir, bueno, pues ahora sí, ahora no. Yo creo que ahí los chicos están bastante presionados en ese sentido también, ¿no? ¿Ahora lo querías comentar? Sí, claro, es que todo esto nos puede ir derivando por muchos lados, ¿no? El tema del ocio. El tema del ocio en principio es el tiempo en el que somos libres para hacer lo que nos parezca mejor, ¿no? Entonces hay dentro de otro matiz que me parece importante, que es que, bueno, que vivimos en un tipo de sociedad agudizado por el uso de las tecnologías, de los WhatsApp, Internet y tal, donde la uniformización, la masificación, lo que en términos peyorativos suele decirse el efecto rebaño, pues es dominante. Es lo que comentaba, no sé si Carlos o Candela, de que al final Candela comentaba que vas a un botellón
y bueno, pues tienes que hacer lo que te dicen, que ¿por qué no vas? Que es una manera de divertirse que está muy bien y tú no estás muy convencido, ¿no? Entonces, el planteamiento ese de un tipo de ocio uniformizado, estándar, da paso además a otra componente que me parece importante, que es el ocio como escapismo, como escapada, vamos a decir, entre comillas, loca, de una situación que te aprieta por todos los lados, ¿no? Entonces, pues ya sea en forma de, digamos, de consumo de alcohol o del porro, de drogas, lo que sea. Pero hay también, porque yo en esto no lo tengo claro, hay otro fenómeno que es también el de la música, el del baile, como un salir de tu mundo racional, tangible, material, a otro tipo de experiencias, de sensaciones, pues que yo creo que cuando se baila, cuando se oye música, pues es como muy sano y es muy explorador de otras experiencias. Pero eso es verdad que también nos conecta a lo que decía antes Carlos, que es ¿por qué no se plantea el uso de tu tiempo libre, eso que llamamos ocio, no en forma de experiencias de escapada, sino en forma de experiencias de construcción de alternativas? Llámese de tu ampliación de conocimiento personal, llámese de construcción, bueno, algunos de los presentes hemos vivido la época de la transición política y entonces mucho del tiempo de ocio se usaba en, ahora que parece que hay una oportunidad, decíamos entonces, de construir una sociedad distinta, una sociedad mejor, ¿cómo debería ser esa sociedad mejor? Hoy en día parece como que esa intención o ese interés de construir una sociedad mejor, pues se da por perdida. Dices, ¿por qué? Siempre ha sido una preocupación minoritaria, claro, pero ¿por qué en este modelo de sociedad donde hay, evidentemente, donde es muy explícito el que las soluciones que nos venían del pasado para construir un mundo mejor, masivo para todos, se están rompiendo, cuando es evidente la necesidad de buscar nuevos modelos alternativos? ¿Por qué no hay jóvenes, minorías o no tan minorías, que empleen su tiempo libre de ocio en buscar modelos alternativos? ¿Por qué se ha tirado la toalla masivamente frente a ese desafío? Bueno, yo creo que aquí, para apostillar un poco lo que dices, yo creo que aquí sí que hay algo más de cierta concienciación de esa necesidad de modificación del sistema. Yo creo que algunos nuevos partidos políticos, especialmente más quizás colados a la izquierda, etcétera, sí recogen esto. Bueno, pues el 15M, yo creo que también había mucho público juvenil. Es decir, a mí no me parece tan minoritario. Hombre, habría que ver dónde ponemos la línea de lo que es mayoritario y lo que no. Lo que sí que creo es que en cualquier caso está lo que hay, ya digo que no me parece tampoco, lo que hay me parece que está muy ideologizado. Y por tanto pierde parte de su sentido, del sentido de aventura en la construcción o en la ideación de nuevos modelos que puedan ser modelos que aporten cambios más significativos, ¿no? Yo no creo que el cambio de modelo deba ser un cambio de modelo necesariamente partidista o político o ideológico, ¿no? Yo creo que hay más elementos, como son los artísticos, los culturales, etcétera, etcétera, que sí podían darle más ampliación a ese tiempo que ya debemos dejar de llamar tiempo de ocio, ¿no? Y también, por último, por mi parte, indicar que también creo que hay una actitud bastante hipócrita al señalar, socialmente, al señalar al joven como el transgresor, el que molesta, el que incomoda, el que no nos deja dormir. Porque tú vas a cualquier fiesta popular y en cualquier fiesta popular no se le llama botellón, pero corre el alcohol, corre el cannabis, corren las pastillas, y corre el tiempo un montón, y en cambio eso no nos escandaliza a ninguno, cuando atenta contra aspectos de
no en términos normativos, sino que refleja una situación social de alteración permanente, que yo no diría que es un rasgo distintivo en positivo de la salud de la ciudadanía, ¿no? Vivimos en la española en concreto, es una sociedad altamente consumidora de sustancias, altamente. Creo que estamos en el segundo lugar del mundo en el consumo de sustancias. Y tenemos el cuajo de llamar al joven lo que hace botellón y de llenar las noticias de los periódicos de las pasadas que se producen, que evidentemente se producen. Pero, oye, y en las fiestas de Navalcarnero, ¿qué pasa? Por poner un ejemplo. Y así con cientos de pueblos de España, ¿no? Y en las propias reuniones, a lo mejor, de empresarios o de lo que sea, es que nos sorprendería saber... En los mismos consejos de administración, ¿no? Sí, nos sorprendería saber la cantidad de gente que a lo mejor es cocainómana y que lo necesita para vivir y que no lo sabíamos. Yo creo que es espectacular. Sofía, ¿querías comentar algo? No, yo quería comentar que sencillamente igual los jóvenes no piensan en cómo hacer una sociedad mejor y demás de una manera profunda, porque también tienen su pensamiento muy desestructurado. Quiero decir que les cuesta muchísimo ver cuál es la estructura del sistema, porque está todo cada vez, yo creo que más deslavazado, ¿no? Les cuesta correlacionar una cosa con otra. En ese sentido, nuestra generación, Manolo, Enrique, nuestra generación lo tenía más fácil porque el enemigo estaba... Era mucho claro, más evidente, ¿no? Claro. Ahora hemos llegado al paraíso terrenal, es decir, tenemos la democracia, el estado de bienestar, ¿qué más queréis? Coño, pues otra cosa. Pues no es suficiente. Queremos más verdad y menos votos, ¿no? Traduciendo un poco el espíritu del joven. Sí, no, yo quería decir que en este sentido los medios de comunicación, la difusión mediática juega un punto muy, muy importante, porque creo que es una herramienta que por una parte te está proporcionando una cierta individualidad, no, es decir, lo tomamos como si fuera un mecanismo para poder relacionarnos con los demás a través de esto, de una pantalla, pero también para el enriquecimiento social, para consultar cosas, etcétera. Pero al mismo tiempo hay pues este tipo de botellones, de encuentros, de rituales masivos como dicen algunos sociólogos como Randall Collins, pues los medios de comunicación te están llamando, te están incitando a eso, es decir, te están convocando, pero nosotros mismos nos estamos dejando ser alienados, estamos aceptándolo al llevar los propios móviles, pero no hay como no creo que haya el dibujo así de un enemigo claro, porque en todo caso si lo fuera este sistema, nosotros ya le estamos dando la razón al llevar este tipo de herramientas con nosotros, ¿no? Y al hacer caso a ir a este tipo de eventos también, porque son los que nos está proporcionando el propio sistema. Es decir, tiene que haber siempre, yo creo, algún tipo de escándalo o de rebeldía, que noticia, es como, ¿no? Sí, de noticia, que es como creo que lo quieren llamar, pues este tipo de medios de comunicación, este tipo de sistemas, para a lo mejor desviar la atención de otra parte. De otros problemas. De esos otros problemas, yo creo que cada vez está menos dibujado de qué se tratan o de qué nos quieren desviar la atención. Sí, yo por terminar, la visión que hemos ofrecido panorámica de esta realidad, pues la hemos mostrado en términos pues especialmente críticos, especialmente pesimistas. Yo quisiera mandar un último mensaje a las personas que nos escuchan, si están en la tesitura de estar conviviendo con esta realidad de forma más o menos cercana o familiar. Igual que decimos al principio, cuando Iván nos introduce, de que ocúpate de la política, o si no la política se ocupará de ti, esto va a suceder lo mismo. Ocúpate de tu adolescente, de su ocio, de su vivencia, de llenarle de contenidos más diversos, más nutrientes, más gratificantes,
porque si no te ocupas de eso, no te preocupes, que la sociedad ya le va a ofrecer las alternativas que estamos buscando. Esto, una solución macro es difícil, una solución, una alternativa en un espacio más reducido, más familiar, es más fácil de poder abordarlo, ¿no? Tenía preparada una despedida, pero me gusta mucho más la tuya, Carlos, así que voy a aprovechar este momento tan perfecto para agradecer a Anne-Sophie y a Candela que hayáis venido a participar hoy. Gracias. Enrique. A vosotros, gracias. De nada. Gracias, Enrique. Gracias. Manolo. Gracias, Carlos. Espero que no sea la última vez que vengáis por aquí, Candela y Anne-Sophie. Y a ti que nos estás escuchando, nos vemos en otraspoliticas.com y nos escuchamos en iVoox y en Spotify. Y suscríbete, deja tus comentarios y mándanos preguntas y ayúdanos compartiéndolo en tus redes sociales. Hasta la próxima.